¿Conoces la historia de Job? Un hombre justo que enfrentó pérdidas, dolor y pruebas extremas, pero permaneció fiel a Dios hasta el final. Este video presenta, de una manera atractiva e inspiradora, cómo Dios transformó el dolor más profundo en una de las historias de fe más grandes jamás contadas. Quédese hasta el final y descubra por qué Job fue llamado un siervo fiel, incluso cuando lo perdió todo. Aquí exploramos sus momentos más memorables, su riqueza y fe inicial, las pruebas impuestas por Satanás, el abandono de sus amigos y la gloriosa restauración que Dios llevó a cabo en su vida. Esta narración bíblica busca fortalecer tu fe, mostrar el poder de la perseverancia y recordar que, incluso en medio de las luchas, Dios sigue en control de todas las cosas. Job era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, donde tenía mucho ganado, sirvientes y una familia amorosa. Su vida estuvo marcada por la prosperidad material, pero, sobre todo, Job tuvo una profunda conexión espiritual con el Seor. Todos los que lo conocieron admiraron su conducta recta y su devoción a Dios, convirtiéndolo en un ejemplo de rectitud y fe para la comunidad que lo rodeaba. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios y cuestiona la integridad de Job. Sostiene que la fidelidad de Job está directamente relacionada con las bendiciones materiales que recibe. Satanás desafía a Dios, sugiriendo que si le quitan las riquezas y la prosperidad a Job, maldecirá al Seor. Dios acepta el desafío de Satanás, permitiéndole probar a Job, pero con una condición: preservar la vida del justo. Y comienza así una intensa prueba en la vida de Job, donde su fe será puesta a prueba hasta los límites más extremos. Durante la terrible experiencia de Job, de repente perdió su vasta riqueza material, sus rebaos fueron saqueados, sus propiedades destruidas y sus sirvientes asesinados. Además, Job recibe la devastadora noticia de la muerte de todos sus hijos en un trágico accidente. Ante estas pérdidas inimaginables, Job se encuentra sumido en una profunda tristeza y desesperación, cuestionándose el motivo de tal aflicción. Sin embargo, incluso ante el dolor abrumador, Job no niega su fe en Dios y permanece fiel, buscando fuerza en el Seor para afrontar los desafíos que le imponen. Durante la terrible experiencia de Job, enfrentó no solo la pérdida de su riqueza material, sino también el deterioro de su salud física. Heridas dolorosas cubrieron su cuerpo, provocándole sufrimiento y aislamiento constantes. Job fue abandonado incluso por su propia esposa, quien lo instó a maldecir a Dios y abandonar su fe. Sin embargo, en medio del dolor físico y emocional, Job se mantuvo firme en su devoción al Seor y se negó a negar su soberanía. Su resiliencia ante la adversidad inspira a generaciones a perseverar en la fe, independientemente de las circunstancias. Los amigos de Job, cuando llegan para consolarlo en su sufrimiento, inicialmente guardan silencio dada la magnitud del dolor que presencian. Durante 7 días y 7 noches, simplemente se sientan junto a Job, demostrando solidaridad y empatía. Sin embargo, cuando se rompe el silencio, los amigos comienzan a expresar sus opiniones e interpretaciones sobre la situación de Job. Cada uno de ellos trae consigo una visión diferente sobre las causas del sufrimiento de Job, cuestionando su justicia y sugiriendo que debió haber cometido algún pecado para merecer tal castigo divino. Este desacuerdo de opiniones genera tensiones entre Job y sus amigos, lo que lleva a intensos debates sobre la justicia, el sufrimiento
y la naturaleza de Dios. A pesar de las buenas intenciones de sus amigos al consolar a Job, sus palabras acaban intensificando el conflicto emocional que vive el justo. Job, en medio de su sufrimiento y angustia, clama a Dios en busca de respuestas a su desgracia. Movido por una mezcla de dolor e indignación, cuestiona los designios divinos y expresa su incomprensión ante las pruebas que le imponen. Job no se contenta con silenciar su aflicción, al contrario, eleva su voz al cielo en un grito de desesperación y busca una comprensión que vaya más allá de la superficie del sufrimiento. Sus palabras llevan la intensidad de quien enfrenta el abismo del dolor y lo desconocido, clamando por una luz que pueda disipar la oscuridad que rodea su existencia. Dios responde a Job con una serie de preguntas que revelan su soberanía y dominio sobre todas las cosas. Cuestiona a Job sobre la creación del universo, el control de los elementos naturales y el orden establecido en la tierra. A través de estas preguntas, Dios demuestra a Job la grandeza de su poder y sabiduría, invitándolo a reconocer la limitación del entendimiento humano ante el misterio divino. Al presentar aspectos de la naturaleza que escapan al entendimiento humano, Dios invita a Job a confiar en su soberanía absoluta y a aceptar que sus deseos trascienden el entendimiento humano. Esta experiencia transformadora lleva a Job a una profunda reflexión sobre su relación con el Creador y lo sitúa ante la insondable magnificencia de Dios. Después del diálogo revelador con Dios, Job se postra en humildad ante la magnitud del Creador. Reconoce la limitación del entendimiento humano ante los designios divinos y lamenta haber cuestionado la sabiduría y la justicia de Dios. En este momento de profunda reflexión, Job experimenta una transformación interior, abandonando cualquier rastro de orgullo o rebelión. Su entrega total al Señor está marcada por lágrimas de arrepentimiento y gratitud, reconociendo la grandeza del Creador y la pequeñez del ser humano ante Él. Este acto de humildad y sumisión representa un punto crucial en el viaje espiritual de Job, donde aprende a confiar plenamente en la soberanía divina y a aceptar misterios que trascienden el entendimiento humano. Después de que Job pasa por todas las pruebas y desafíos impuestos por Satanás, Dios se apiada de su fiel siervo y lo recompensa abundantemente. Job, que había perdido sus riquezas materiales, su salud e incluso a sus seres queridos, es bendecido con una gloriosa restauración. Dios renueva todo lo que Job había perdido, sus rebaos se multiplican, sus propiedades se renuevan y vuelve a gozar de plena salud. Además, Job recibe una nueva familia amorosa, con hijos e hijas, que lo rodean de alegría y bendiciones. La vida de Job es completamente transformada por la misericordia divina, demostrando que la fidelidad y la confianza en Dios son recompensadas más allá de cualquier expectativa terrenal. La historia de Job nos enseña acerca de la bondad y generosidad de Dios hacia aquellos que permanecen firmes en su presencia. Después de pasar por todas las pruebas y desafíos, Job emerge no solo como un ejemplo de fe inquebrantable, sino también como un símbolo de resistencia y superación. Tu viaje espiritual hacia la comprensión divina te transforma en un ser humano más compasivo, sabio y humilde. Job aprende que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en una conexión profunda con el Creador. Se convierte en instrumento de consuelo y esperanza para todos aquellos que enfrentan tribulaciones, compartiendo su experiencia de fe inquebrantable y confianza absoluta en Dios. La historia de Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la presencia divina nunca se apaga. Que sigamos el ejemplo de Job
manteniendo nuestra fe firme y nuestra esperanza inquebrantable ante las tormentas de la vida. Si quieres conocer más historias inspiradoras como esta o compartir experiencias similares, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. La historia de Job nos recuerda la importancia de una fe inquebrantable ante la adversidad. Que aprendamos de tu viaje espiritual hacia la comprensión divina.